Hermano, esto debe de anclarnos y mantenernos, ¿no? Entonces la palabra es vivificada por el Espíritu y llega a suceder. Eso es lo que tenemos que creer, hermano. Amén. Que la palabra tiene que llegar a suceder. Así como una simiente que es sembrada y regada llega a la cosecha madura cumpliendo su propósito, aquellos que están en la novia hacen solamente su voluntad. Nadie puede hacer que procedan de otra manera si no tienen, así dice el Señor, se quedan callados si Él no habla. Saben que tienen que ser Dios en ellos haciendo las obras, cumpliendo su propia palabra. Él no completó toda su obra cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal. Así que ahora habrá en y por medio de la novia, ella sabe eso, porque no era el tiempo para hacer ciertas cosas que ahora él tiene que hacer, pero él ahora a través de la novia dará cumplimiento a esa obra que dejó para este tiempo. Amén. En particular. Amén, hermanos. Amén. Ahora, mantengámonos firmes como Josué y Caleb. Nuestra tierra prometida está apareciendo aún como la de ellos. Ahora, Josué significa Jehová Salvador. Él representa el líder del tiempo del fin que vendría a la iglesia, así como vino Pablo como el líder original. Caleb representa a aquellos que permanecieron fieles con Josué. ¿Sabían que Josué no era judío? Josué era un gentil. ¿Y cómo se mantuvo con Josué, verdad? Y Josué dice que representa a aquellos que se quedan fieles. Amén, hermanos. Amén. Dice, recuerden, Dios había puesto a Israel inicialmente como una virgen juntamente con su palabra, pero ellos deseaban algo diferente, así como también la iglesia del último día. Fíjense cómo es que Dios no movió a Israel o no lo dejó entrar en la tierra prometida hasta que fuese en su propio tiempo asignado. Ahora, el pueblo hubiera podido haber presionado sobre Jesús, el líder, diciendo, la tierra es nuestra, avancemos a tomarla. Josué, tú estás acabado, a lo mejor perdiste tu comisión, no tienes el poder que antes tenías. Antes oías de Dios y conocías la voluntad de Dios y actuabas eficazmente. Algo anda mal contigo. Pero Josué era un profeta enviado por Dios y él conocía las promesas de Dios y en ellas esperaba. Él esperaba hasta obtener una decisión clara y definitiva de Dios. Y cuando llegó el tiempo para moverse, Dios colocó en las manos de Josué la dirección completa. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué razón? Nos ha abundado, ¿eh? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Porque él se había quedado con la palabra. Dios podía confiar en Josué, pero no en los demás. Así que repetiría en este último día el mismo problema, las mismas exigencias. Tomemos el ejemplo que vemos en Moisés. Este profeta poderosamente ungido de Dios tuvo un nacimiento bastante raro. Habiendo nacido en el tiempo correcto para la liberación de la simiente de Abraham en Egipto, él no se quedó en Egipto para discutir las escrituras con ellos, ni tampoco para contender con los sacerdotes. Más bien se fue al desierto hasta que el pueblo estaba listo para recibirlo.
Dios llamó a Moisés al desierto. El tiempo de espera no era de parte de Moisés, sino por causa de que el pueblo no estaba listo para recibirlo. Moisés Amén. pensó que la gente entendería, pero no entendió. Entonces tenemos a Elías, a quien vino la palabra del Señor. Cuando él terminó de predicar la verdad, y aquel grupo allá, que es el tipo de Jezabel americana, no quiso recibir la palabra porque el mensajero salió de aquí de Estados Unidos y no quisieron recibir la palabra. El Elías que habría de venir, Malaquías 4:5, Dios lo llamó del campo y castigó a aquella generación por haber rechazado al profeta y al mensaje que Dios había dado. Dios lo llamó al desierto y él no saldría ni aún para ver al rey. Aquellos que trataban de persuadirlo a salir murieron. ¿Se acuerdan? Que llegaron 50 y murieron, y llegaron otros 50 y murieron. Trataron de persuadirlo. Dios le habla a su propio fiel por medio de una visión. Salió de su escondite y trajo de nuevo la palabra a Israel. Luego vino Juan el Bautista, el fiel pecaminoso de Cristo, el poderoso profeta para su día. Él no fue al seminario de su padre, ni tampoco a la escuela de los fariseos, ni a ninguna denominación, sino que dirigido del desierto a donde fue llamado por Dios, ahí se quedó hasta que el Señor lo envió con el mensaje, proclamando: el Mesías está a la mano. Amén. Ahora recibamos aquí una advertencia de las Escrituras. No fue en los días de Moisés, a quien Dios había venido, cuando se levantó Coré contra ese poderoso profeta. Este disputaba con Moisés y decía que tenía semejante dotación de Dios para guiar al pueblo, y que otros también compartían la revelación divina, así como Moisés. Él negó la autoridad de Moisés. Ahora aquí puedo, no obstante, había de escucharlo la verdadera palabra y haber conocido perfectamente el hecho de que un verdadero profeta había sido vindicado por Dios. Duele, ¿verdad? Amén. Pero así es. Así es. Amén. No se ponga triste. Amén. Aquella gente que creyó a Coré y sus contribuciones. Coré no era un profeta de las Escrituras, pero gran número del pueblo, juntamente con sus líderes, le creyeron. ¿Cómo se asemeja esto a los evangelistas de este día, con sus proyectos de becerros de oro, así como los proyectos de Coré? Estas cosas le parecen bien al pueblo, así como los de Coré. Allá entonces tiene sangre en la frente, aceite en sus manos y bolas de fuego en la plataforma. Todas esas cosas son personificaciones que en estos tiempos se han visto, ¿verdad? Dice: permítanme, mujeres piadosas, dejen que las mujeres se corten. Dice: permiten, mujeres predicadoras, dejan que las mujeres se corten el cabello, que usen pantalones largos y cortos, y se desvían de la palabra de Dios por causa de sus propios credos y dogmas. Eso muestra qué clase de simiente está en ellos. Amén. Pero no todo el pueblo le dio la espalda a Moisés, ni todos dejaron la palabra de Dios. No, los escogidos se quedaron con él. Lo mismo está sucediendo hoy día. Muchos están dejando la palabra, pero hay algunos que se están quedando con la palabra.
Pero recuerden la parábola del trigo y la cizaña. La cizaña tiene que ser juntada para ser quemada. Estas iglesias apóstatas se están ligando y juntando más cada día, preparados para el fuego del juicio de Dios, pero el trigo será juntado para el maestro. Ahora quiero que tengan mucho cuidado aquí y vean esto. Dios ha prometido que en el tiempo